En cuanto a las propiedades térmicas de los alimentos, vamos a ver, recién vimos los cambiadores de calor, ahora vamos a ver las propiedades térmicas que presentan los alimentos. En este caso tenemos el calor específico, que es la cantidad de calor ganada o perdida por unidad de masa de producto y que es necesaria para cambiar 1 grado la temperatura y sin realizar ningún cambio de estado. Es decir, es la cantidad de energía que yo tengo que aplicarle a una determinada masa de alimento para que cambie la temperatura ese producto en 1 grado. Va a depender de los componentes del alimento con sus constituyentes, de qué está constituido, el contenido de agua que tenga, la temperatura y la presión a lo cual también yo puedo someter ese alimento. Al incrementar el contenido de humedad del producto, el calor específico también se va a ver incrementado. Para cambio de estados, por ejemplo, cuando sufre un proceso de congelación o de descongelación, se tiene que utilizar ahora otro calor que es el calor específico aparente que se agrega al calor involucrado en el cambio de estado. Es decir, yo tengo el calor para cambiar la temperatura en 1 grado, pero a su vez cuando yo cambio de estado hay un calor latente que se me tiene que estar sumando por el cambio de estado, que también lo tengo que agregar y eso se denomina calor específico aparente. Acá el calor específico, ya hemos visto la ecuación de calor, que la ecuación de calor o de energía que nosotros requeríamos era la masa por el calor específico, por la variación de la temperatura final menos la inicial. Y acá, bueno, despejando me quedaría que el calor específico es igual al calor del sistema sobre la masa por la diferencial de temperatura. Para calcular a partir de un alimento dado, porque hay algunas tablas que ya tienen definidos alimentos, sin embargo muchas veces con un estudio predictivo o con una ecuación predictiva se ha llegado a tratar de entender el calor específico que va a requerir un determinado alimento cuando no hay en tabla o cuando un alimento ha cambiado su proporción. Entonces, para calcular a partir de un alimento se puede utilizar esta ecuación predictiva en donde se dan unos factores y se lo multiplica por la fracción de masa que tiene determinados componentes del alimento. Por ejemplo, el factor XC corresponde a la fracción masa que tiene de carbohidratos este alimento. Por ejemplo, yo hago la composición química y determino que tiene un 20% de hidratos de carbono este alimento, entonces mi fracción másica sería 0,20 del 1, que sería el total de la masa. 0,20 correspondería al 20% de hidratos de carbono. La XP corresponde a proteínas, la F corresponde a grasas, la A corresponde a cenizas y la W corresponde a agua. Entonces, multiplicando cada una de las proporciones por su fracción específica, yo voy a obtener el calor específico de ese alimento y de esa manera puedo calcular la cantidad de calor que yo voy a requerir para una diferencial de temperatura que quiero obtener en un determinado alimento. Acá vemos los calores específicos de los alimentos con sus composiciones químicas. Ahí tenemos un pescado, ahí tenemos almidón, zumo de naranja, que es jugo de naranja, la mantequilla, la manteca, la leche. Vemos cómo tiene sus distintas composiciones y vemos cómo el calor específico de cada uno se ve modificado. Ahí tenemos el calor específico calculado por la ecuación y a su vez el calor específico que se ha logrado de alguna manera de forma experimental. Por ahí hay una diferencia, ¿por qué? Porque muchas veces necesitamos también entender el sistema, la estructuración, cómo está conformado, si forma redes cristalinas, si forman orientaciones que pueden llegar a afectar y eso también se lo puede conocer como anisotropía. Pero de igual manera es una aproximación bastante considerable en número, bastante buena para tener una predicción relacionada a los calores que necesitan para modificar la temperatura de un alimento. En cuanto a conductividad térmica, es una medida de la cantidad de calor que se conduce por unidad de tiempo a través de una unidad del espesor del material si existe un gradiente de temperatura a través de ese espesor. O sea, nosotros cuando hablamos de la conductividad térmica es viendo la cantidad de calor que se transmite por ese alimento, o sea, que circula por ese alimento a través de ese espesor que tenga ese alimento, es decir, cuánto va a estar atravesando de ese espesor del alimento y el gradiente que va a existir, digamos, porque tiene que haber un gradiente para que se transmite ese calor, es decir, que de un lado tiene que estar a una determinada temperatura y de otro lado a otra, es decir, por ejemplo, el corazón de algo que está congelado va a tener una temperatura y en cambio el borde va a tener otra porque está en contacto con el alrededor, que eso tiene una temperatura diferente. Entonces ahí va a brindarse esa conductividad térmica, que es la capacidad de transmitir el calor a lo largo de todo el producto en una unidad del espesor y en una unidad de tiempo.
Los alimentos con alto contenido de agua se comportan de similar al agua, pero también se puede utilizar ecuaciones predictivas para poder ver la conductividad térmica que tiene estos tipos de productos, en donde vamos a ver que acá tenemos también la fracción másica, que se van a multiplicar por un determinado factor. De esa manera nosotros vemos la conductividad térmica que puede tener un alimento que tiene una determinada cantidad de carbohidratos, una determinada cantidad de proteínas, de grasas, de ceniza y de agua, y sacar la conductividad térmica para saber cuánto va a perder o no calor un alimento, por cuánto conduce perder o ganar calor un alimento, por cuánto es su conductividad térmica. Otra de las propiedades que tienen los alimentos es la difusividad térmica, que es la razón entre la conductividad térmica sobre la densidad del alimento y el calor específico que tiene ese alimento. Entonces es una razón, es una división entre factores ya conocidos para poder tener una relación en cuanto a la difusividad térmica, que es la capacidad que expresa la velocidad de cambio que va a tener este alimento, y el flujo de temperaturas en un material hasta que alcance el equilibrio térmico entre lo alrededor y ese alimento. Es decir, va a expresar la velocidad de cambio que va a tener. Un material A, por ejemplo, que tenga una difusividad térmica mayor que otro B, alcanza el equilibrio en menor tiempo, es decir, que mayor difusividad térmica va a alcanzar un mayor equilibrio. Pero también la difusividad térmica es igualmente un parámetro para averiguar la capacidad que tiene un material para difuminar la temperatura en su interior. Entonces, nosotros si tenemos una mayor difusividad térmica, va a tener un equilibrio más rápido entre todos los componentes del alimento, va a lograr un equilibrio de temperatura y también va a retardar o va a ser más lento en cambiar su estado debido a que él difunde su temperatura en toda la masa del alimento de una forma más rápida, entonces es más difícil que cambie su estado. En cambio, si tiene una difusividad térmica menor, logra más rápido el equilibrio con la temperatura de diferencia que tiene a su alrededor, y de esa forma cambia de estado más rápido. Acá podemos ver la difusividad térmica del agua a 20 grados, que es 1,4 por 10 a la menos 7, y la del hielo, que es 11,7 por 10 a la menos 7. Es mayor la difusividad térmica del hielo que la del agua, entonces de esta manera nosotros vamos a tener una mayor difusividad térmica en el hielo que en la del agua. Entonces va a lograr un equilibrio más rápido dentro de ese bloque de hielo, y va a transmitir, va a difundir esa temperatura al bloque de hielo. Entonces cuando yo lo retiro el bloque de hielo y lo pongo en una temperatura ambiente, ese mismo bloque de hielo va a estar distribuyendo, si está a menos 20 grados, va a estar difuminando de una forma más eficiente su temperatura al borde del hielo, a los alrededores del hielo, para contrarrestar la temperatura del alrededor que está tratando de derretirlo. Entonces tarda mucho. En cambio el agua, como tiene una difusividad menor, se va a ir cristalizando, se va a ir congelando, se va a ir haciendo los cristales de hielo de una manera más rápida, porque al no tener esa difusividad no ofrece una resistencia muy grande de transmisión de energía para que cambie su estado. En cuanto a los mecanismos de transmisión de calor, es importante saber la cantidad de energía que va a requerir este equipamiento, que un sistema requiere, o sea, cuánto yo le tengo que proveer, cuánta energía, pero también la velocidad a la cual tiene lugar esa transmisión de calor, o sea, en julios segundo. No necesito saber únicamente la energía, sino también ver cuál es la cantidad, la velocidad con lo cual se va a intercambiar ese calor de julios por segundo. Entonces yo voy a tener tres tipos de transmisión de calor. Una que va a ser la convección, otra la conducción y una tercera que es la radiación. Ahí vemos tres ejemplos. La conducción, por ejemplo, en la imagen que tenemos a la derecha arriba, la conducción se da cuando el calor se transmite por la asa de un material, de metal, por ejemplo, y llega hasta la mano, entonces yo noto caliente, y ahí es porque se estuvo conduciendo el calor por todo ese sólido. La convección es cuando se genera el intercambio a través de una placa que hace que el flujo o el fluido que se encuentra ahí adentro adquiera un flujo. Entonces ahí se empieza a hacer una convección porque se empieza a mover en la zona donde está el intercambio de calor con esta superficie que puede estar más caliente o más fría, genera un diferencial de temperatura con respecto a la masa del fluido que yo quiero calentar o enfriar, y eso termina generando una convección, unos giros donde hay un gradiente de temperatura. Posteriormente tenemos la radiación, que en realidad no se transmite por ningún tipo de medio, sino que llega a nosotros por medio del comportamiento de las energías en forma como la luz, con esos comportamientos duales de
de vibración, de onda vibratoria o de partículas en vibración. Ahí tenemos otro ejemplo de convección, que es la llama, es el aire caliente que llega hasta mis manos, que esos son los procesos de horneados, en donde un horneado hace una gran convección porque el aire caliente está cocinando a los alimentos o lo está eliminando el vapor. También la conducción se puede dar a través de ese fierro que está movilizando, que también se puede dar, por ejemplo, nosotros cuando cocinamos, hacemos una conducción, cuando cocinamos en una plancha, ponemos un bife, ahí tenemos una alta conducción más que una convección. Y la radiación es cuando está puesto al costado de una llama, cuando por ejemplo se hace un asado a la llama, que se pone al costado y no con el calor en forma de humo que está llegando. También tenemos acá un ejemplo de cómo un radiador funciona por calentar una transferencia en una casa, por ejemplo, en donde el radiador toma ese aire, lo calienta, lo eleva caliente hasta el techo y una vez que se enfría en el techo vuelve a caer para tomar por radiador y entonces genera un ciclo de convección de calor. También ese radiador caliente emana radiación que no tiene que ver con la conducción, con el aire, pero a través de las paredes se genera una conducción y se genera una convección con el exterior, porque de esa pared, si mientras más aislado tengamos el recipiente y la casa, la conducción va a ser menor a través de ese material y de esa manera va a perder menos energía por convección y nosotros vamos a tener una casa más eficiente energéticamente. Acá tenemos lo que es el mecanismo de transmisión de calor por conducción. La transmisión de calor en el cual el transporte de energía se da a nivel molecular con dos posibles teorías y esto se da a través de un sólido. Para que haya una conducción yo necesito un sólido que sea quien conduzca esta temperatura, esta energía en forma térmica y acá hay dos teorías. Estas teorías la van a involucrar en la explicación que son la teoría de los movimientos de electrones, en donde la transmisión de calor es debido a los electrones libres, los cuales en los metales se encuentran de manera abundante y transportan energía térmica y eléctrica. Son buenos conductores de calor y de electricidad. Ahí tenemos, por ejemplo, la plata o el cobre, donde acá menciona que al haber electrones libres, estos electrones permiten la transmisión unos a otros de esta energía térmica y eléctrica, por lo cual tanto todos los metales son buenos conductores de electricidad, o la mayoría de los metales son buenos conductores de electricidad y buenos conductores de calor, como por ejemplo la plata y el cobre. También otra de las teorías es la teoría de la vibración molecular, en donde la energía térmica en un sólido genera vibración dentro de la estructura molecular del sólido, trasladándose esta vibración entre las moléculas. Entonces, de esta forma se transmite el calor de la zona de mayor vibración, o sea, donde está mayor temperatura y mayor vibración, y por ese sólido esa vibración va transmitiéndose hasta una zona donde hay menor vibración, que es la zona de menor temperatura. Obviamente que a medida que va calentando, va vibrando de una zona de mayor a menor, se va generando un gradiente donde va cayendo, pero si se le da el tiempo suficiente, entra en calor todo a lo largo de todo ese sólido, va a tratar de adquirir la misma temperatura. Ahí vemos cómo tenemos representado una placa, en donde tenemos un espesor esa placa. Hay una diferencia de temperatura entre T0 y T1. Entonces T0 es el exterior y T1 es el interior. Eso puede ser la pared de una olla, por ejemplo, cuando estés haciendo un proceso de cocción o cuando estamos haciendo un proceso de deshidratación, de evaporación. Entonces hay una conducción a través de esa olla que hace que se pierda esta temperatura o que hace que ingrese temperatura al interior. Esto, si nosotros lo representamos en un eje de temperatura y distancia es el espesor que tiene que atravesar, va a haber una caída de la temperatura a medida que la distancia se incremente. Por eso hay una derivada, es negativa la derivada de tiempo con respecto a la derivada de la distancia, es decir, que la temperatura cae a medida que se incrementa la distancia.